Hi, hola, buenos días, buenas tardes con ustedes todos. Annyeonghaseyo, ni hao, ni hao, ano pa? Ni hao ma, sawadee. Kumusta kayong lahat? Maayong buntag sa inyong tanan. Ako ay si Liza Chabacana, the original. And itong kinakain ko ay suman, made of cassava. Suman de kamanting, that's what we call. And el de mi hermana ya hace, so tiene kami aquí pariente de Zamboanga también, so ya volve ele kabar cerca lang man na di mi hermana, so I asked my sister to make this suman. So ya le kay paborito man so this suman is all the way from Zamboanga with love. So, muchas gracias con mi hermana. Muchas gracias, Bel. Y muchas gracias también con Jay, el marido de mi amiga aquí, si Rossi. So, mira, ara sabroso kasi kung kape. Kabatya ni paste mezclaw, yes, kape. Itong makita kape. So, mezclaw pa kung tumon, no? Sabi lang yung sa nakpan con ustedes. So, para mas blando, mira ustedes, mi gato, bien salawayon también. Tamiralel oas del kwan suman tamubi-mubi. So, kere tamin le. So, ese. Salawayon. So, sabroso este suman. Si quiere ustedes prueba, tiene man también na Walmart. Tabende. Frozen ya. So, tiene pe queda vale 5 bilo. Vale 20 se. So, 20 sa ya reparti. So, may lang se queda. Share the blessing. So, sabroso también at Pati tiene también ya hace poto kun aquel riprinaw azúcar or azúcar de caballo. Amo se kamentan niya ma. Aquel se coloraw azúcar. Pati tiene también ya hace poto made of salt. Blanco lang nila. No hay mezcla. Sal lang niya pone. So, sabroso también. Mira usted, kape pa. Tiene kape caliente or quiere. Muchas gracias, daghang salamat. And please don't forget to like, subscribe, hit the notification bell so that you can get updated to my video or new video. God bless. Ityo te amo a todo.